Con el siglo XXI llegó otra forma de comunicarnos, de consumir, de trabajar. Avanzó la ciencia y la tecnología. Y nació un nuevo paradigma humano. DEF TV, programa especial. El hombre global. Hoy, la espiritualidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana estamos con otro programa de esta serie que hemos dado en llamar El Hombre Global, en el que estamos tratando de entender, de dilucidar cómo este nuevo siglo nos ha ido cambiando, cómo está configurado este nuevo hombre. En el programa de esta semana nos vamos a dedicar a hablar de la espiritualidad. ¿Qué pasa con el vacío que muchas veces genera, por ejemplo, el exceso de consumo? ¿Cómo el hombre busca conectarse con Dios, con su espiritualidad? Vamos a ver el primer informe para introducir el tema. Es la era del conocimiento, del saber. Como nunca antes, la información viaja de un lugar a otro del planeta en segundos. Y la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. Sin embargo, un fenómeno que parece contrapuesto también está presente en la vida del hombre global. La espiritualidad forma parte de su ser. El siglo XX provocó cambios significativos en las conductas del hombre. Análisis sociológicos sugieren una crisis en las religiones institucionalizadas, pero la espiritualidad forma parte del ser humano y esta se abre camino en nuestro tiempo. This was a very intense, very fast awakening for me. Of a spiritual awakening. An experience that happened. And I would love to share with you. We have the opportunity to see a much fuller, a much richer experience of life. Welcome to a new world. A new world. El materialismo extremo es una deformación del capitalismo y con él surge un descontento interior. Las sociedades más avanzadas, que lo han conseguido todo con un estado de bienestar permanente, vuelven cuestionamientos esenciales. ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el origen? Los países más avanzados de Europa hoy tienen un crecimiento notorio de prácticas vinculadas al misticismo oriental. Now, I think we have to think about the sort of two concept of several religion, several truth, and the concept of one truth, one religion. Now, how to overcome that contradictory? Like medicine, you see, according different illness, you need different medicine. So you cannot say this medicine, no matter according what illness, this medicine is best. Some people, the God, concept of God is so powerful, so forceful, in order to be more compassionate person and practice of tolerance. So to some people, that faith, that religion is much more suitable. And for that person, that religion is best because most effective. To such person, Buddhism is not good because not talking about creator like that. So similarly, some other people who may, according to due to mental disposition, is a Buddhist way of approach. Law of causality is more effective. La ampliación del conocimiento y un callado enfrentamiento de la ciencia actual con la religión parecerían ser causas intelectuales de un nuevo paradigma. La humanidad se observa a sí misma y la obliga a tener una actitud nueva frente a la religión.
la capacidad simbólica y religiosa, su necesidad de sentido y de experiencia de trascendencia elevan al ser humano sobre cualquier especie. La espiritualidad del hombre global puede ser vivida dentro o fuera de las religiones tradicionales. Why should I occupy myself with something like God? But now I have to. Until now I have had completely different worries, which of course were more existential, but did not interest anyone else, or at least no one from my family. Now I have to take care of this child. I have to think about if I want to raise it as religious. And that is quite difficult, because my father is Protestant and believes in angels. My mother is Jewish and especially believes in good food. My father-in-law is Muslim. My mother-in-law is an old Catholic. Eine Religion haben und sie kriegen aber Einblick in die verschiedenen Religionsarten, dass sie sich doch auch in eine richtige Richtung entscheiden und sich ihre eigenen Gedanken machen können. Weißt du, einfach auf keine Richtlinie erzogen werden. Und nachher sagen, ihr könnt, wenn ihr erwachsen seid, wählen. Ja, was wird wählen, wenn du nichts mitgekriegt hast? Sin embargo, las nuevas formas de conectarse con lo trascendental están muy lejos de convertirse en el fin de la religión. En su búsqueda existencial, el hombre global ya no se ate a una creencia única, sino que le da forma a su conocimiento y necesidad para crear una nueva espiritualidad que lo acompañe, lo guíe y lo conforte. Bueno, tengo el placer de que me acompañe el doctor Bernardo Nante. Digo placer porque es una persona súper agradable, pero además porque es difícil encontrar a alguien que pueda tratar un tema tan abarcativo. Él es doctor en filosofía, se ha especializado en filosofía de la religión. Muchas gracias por estar con nosotros, ayudándonos un poco a dilucidar este tema tan complejo, que tiene además distintas aristas, ¿no? Porque podemos hablar de las nuevas religiones, de los fundamentalismos, del vacío, de la búsqueda de poder llenar esa necesidad de la espiritualidad, y lo vamos a ir tratando en las distintas etapas del programa. Pero me parecía, doctor, interesante poder, como punto de arranque, hablar de esta idea de Nietzsche, ¿no? De que Dios ha muerto, por lo menos ese Dios que lo explicaba todo y según cuáles principios teníamos que adaptarnos y adaptar toda nuestra vida y toda nuestra moral, ¿no? Claro, esta muerte de Dios, más allá de Nietzsche, pero en un fondo fue una suerte de profecía que, entre comillas, que Nietzsche proclama a fines del siglo XIX, en realidad describe, digamos, de manera muy clara la situación del hombre contemporáneo, porque básicamente tiene que ver con la ausencia del sentido trascendente en el hombre contemporáneo, dicho en forma compacta. Y esto, en un tiempo, por ejemplo, en los 60s y los 70s, el mundo intelectual en general lo vio como un progreso, ¿no? La muerte de las religiones, pareciera que... Pero en realidad estaba delatando algo que Nietzsche vio, que es, bueno, esta idea de que el desierto avanza, un gran vacío, porque efectivamente el hombre necesita, en tanto que es connaturalmente espiritual, un sentido. Esto que oímos en el informe del origen, hacia dónde y para qué, se lo necesitamos. Por lo tanto, esa muerte de Dios, Jung dice, cuando algo tan potente muere, tiene que renacer lo mismo en algún lado. Y cuando renace, si no sabemos dónde está, renace como gran desorientación y como una búsqueda que se puede canalizar mal, se puede canalizar a través de las drogas, se puede canalizar a través de formas sectarias, o se puede empezar a canalizar a través de una búsqueda más profunda, de ver cómo, en el fondo, cómo hizo siempre la espiritualidad, porque la espiritualidad auténtica no es una mera repetición, es una renovación. ¿Qué diferencia hay entre espiritualidad y religiosidad? Bueno, todo depende de cómo tomemos los términos, pero en principio, por espiritualidad, yo diría que un mínimo de espiritualidad tiene que ver con la aceptación de que en la vida hay un sentido trascendente, un para qué más allá del mundo natural y de lo inmediato. En ese sentido, la religiosidad puede ser una expresión de esa espiritualidad. La diferencia estaría dada en que, por lo general, cuando hablamos de religiosidad,
o lo tomamos como sinónimos, o suponemos que existe una forma, digamos, de canalizarlo a través de una corriente determinada, que cuando hablamos ya de las religiones, estamos hablando de una corriente que propone una doctrina acerca del mundo, acerca del destino del hombre, una liturgia y una ética. Eso sería la religión. Pero en sentido amplio, la religiosidad es espiritualidad. Porque la religiosidad es en el fondo una búsqueda y un horadar, una especie de ir cada vez más hondo en mí mismo, en el sentido no de la estructura religiosa. La estructura religiosa puede darme elementos para eso o me puede tapar. Todo depende si está viva o no. Si tiene, como dice en el sufismo, si tiene todavía baraka, que es si tiene todavía la potencia de transmitirlo. Si no está como seca. Claro. Digamos, no son las religiones, en realidad, en su esencia siempre están vivas. El problema está en que puedan reactualizar esa potencia que tuvieron en su origen, ¿no? Y estamos los que creemos que la ciencia de algún modo siempre va a encontrar ahora o en un futuro la manera de explicar esos por qué, esas respuestas que todos los hombres buscamos. Bueno, ¿eso hace que se cercene un costado del hombre que tiene que ver con...? Lo que pasa es que hay un error de base, que es hasta epistemológico, que es que la ciencia se ocupa de problemas y no de misterios. Claro. La ciencia me puede dar muchos porqués, pero la ciencia a través de la razón. No, y que son muy útiles, ¿no? Y bienvenida sea. Por ejemplo, me puede explicar por qué alguien se enfermó o por qué se murió, pero no me puede explicar para qué estoy aquí. Claro. Es decir, ese tipo de respuesta, justamente, la ciencia trata de problemas, no de misterios. El misterio de la vida, el misterio del amor, el misterio del sentido, de trascendencia, no es campo de la ciencia. Entonces, efectivamente, la ciencia sola nos deja vacíos, pero aunque la ciencia es una maravilla, ¿no? ¿Y en qué afecta me parece interesante retomar esta idea, ¿no? El primer informe que fue un disparador, sí, de este exceso de consumo, ¿no? Donde muchas veces esa razón de ser la busca la gente o intenta taparla yendo a un shopping, consumiendo, tratando de tener lo nuevo. Porque ocurre que esta búsqueda de sentido es un impulso inconsciente y ciego. Cuando yo no tengo conocimiento de qué es lo que verdaderamente necesito, lo busco afuera. Y entonces es como el suplicio de Tántalo, ¿no? Que cada vez que se acercaba, digamos, a beber, se alejaba cada vez más. En definitiva, digamos, estoy poniendo en algo finito una búsqueda de infinito. Y por tanto, es desesperante. La verdadera represión del siglo XX no fue tanto la sexualidad, y ahora que vamos a hablar de la represión, fue la represión de la espiritualidad. Qué interesante eso, ¿eh? Porque el hombre en realidad, vos sabrás que el existencialismo decía cosas muy interesantes, el carácter del hombre es finito, es contingente, etc. Pero el hombre está herido de eternidad, el hombre está herido de eternidad. Y por eso nos cuesta nuestra finitud, porque tenemos una parte nuestra que está abierta a un sentido absoluto. Y por tanto, nada relativo lo va a poder llenar. Es como si si estoy enamorado de alguien, ninguna otra persona lo va a reemplazar, para poner un ejemplo, ¿no?, más pequeño, ¿no? Le propongo ahora el segundo informe, ¿no? Sí. Que habla de una característica también de este nuevo ciclo, que es el surgimiento de algunas religiones donde no está ese líder absoluto que enseña de qué se trata la vida, sino que hay una mayor horizontalidad y falta de líderes. Vamos a verlo. ¿Cómo no?